Entonces Wilkin en el camino me llama, me cancelaron. Y yo le dije, simplemente te están dando la oportunidad a tu próximo escalón de la libertad. Nosotros venimos de abajo. Nosotros sabemos lo que es dormir en el suelo. Solamente ese proyecto se acabará cuando este mundo se acabe, porque el proyecto está contemplado a pasarlo de generación en generación. Se me ocurre dedicarme a hacer dinero sin dinero. No nos corten las alas, déjennos volar. Y nosotros, toda la familia, empezamos a vender carros para sostener el plan de 3.14. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente aquí en nuestra ciudad de Higüey. En este caso tenemos la oportunidad, el privilegio de poder estar junto a su hermano Wilton García, el Libertador, en la cual vamos a poder estar aprovechando muchos temas que a las cuales quizás no ha tocado su hermano Wilkin, y vamos a estar conociendo algunas curiosidades que yo sé que nosotros tenemos, así como también ustedes tienen. Primero te damos las gracias en nombre del equipo Bajo Presión TV Show por estar aquí hoy y brindarnos este privilegio, esta entrevista, y poder hablar muchos temas que yo sé que van a ser de beneficio para todo aquel público que nos ve. Muchas gracias por darnos la oportunidad y sobre todo de esa motivación que ha despertado en conocer la profundidad histórica de lo que es este escenario que nos ha presentado la vida. Claro que sí. Antes de todo, me especificaste que te mencionara como el Libertador. ¿Por qué el Libertador? Nosotros tenemos una doctrina ideológica libertaria que persigue interpretar un pueblo deprimido que no ha tenido como ideología principal su libertad de conciencia. Y nuestro principal objetivo como equipo que está construyendo un pensamiento social, moral y espiritual es que cada persona sea impactada por todo lo que hacemos nosotros. Okay. Y en este caso, la palabra libertador viene de libertad. Entonces, como estamos identificados con los principios cristianos duartianos, es inevitable honrar la memoria, el honor y el sacrificio de nuestros héroes de la patria. En función a ello, estamos diciéndole al pueblo dominicano que estamos dispuestos a colaborar con esa transición histórica que nos presenta la vida para que los pueblos reciban alegría, reciban amor, reciban identificación con sus necesidades reales, porque eso fue lo que aprendimos, amar a nuestro prójimo y a servirle a nuestra patria. Bien, aprovechando, ya yéndonos un poco más atrás, me gustaría conocer tú como hermano mayor de Wilkin, que me imagino que tienes que tener algunas más historias que él, porque tú eres hermano mayor, tú pudiste ver su crianza, su niñez. ¿Me puedes hablar un poco de lo que fue tu familia en su infancia, la infancia tuya y de tus hermanos, el origen de esa familia, de dónde viene y un poco de esas raíces? Sí, Wilkin, nosotros somos de padre y madre 4 hermanos: Wirlin García, Wendy García, Wilkin García y un servidor, Wilton García. Okay. Mis hermanos, todos, nuestra familia, llámese nuestro padre y nuestra madre, desde muy temprana edad nos dedicamos específicamente al cristianismo. Okay. Esa es una de nuestras bases esenciales y ellos siempre se dedicaron a inculcarnos los valores del servicio. En el caso de Wilkin específicamente, Wilkin tenía una doctrina desde muy temprano, una doctrina heroica. De hecho, siempre en todo lo que hacíamos, nosotros veíamos una serie una serie que le llamaban Los Caballeros del Zodiaco. Oh, sí, claro. En Los Caballeros del Zodiaco yo representaba a Shiru, Wilkin era Sella. Ese tipo de mi hermano Cadena de Andrómeda, Wirlin. Y nosotros siempre, al ver este tipo de serie, también nosotros nos presentábamos
que cuando tuviéramos la oportunidad de hacer cosas heroicas, o sea, de construir un pensamiento de coraje, de valor, lo íbamos a hacer. Entonces, cuando pasaban esas cosas, siempre Wilkin era el que se mostraba más resistente, sí, desde muy pequeño, y siempre Wilkin le gustaba el grupo, ordenar personas, ayudar personas. De hecho, cuando Wilkin viene del pueblo a Santo Domingo a estudiar contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago, aquí en la Máximo Gómez, Wilkin viene con una preocupación histórica y su primer proyecto fue un empleo para un joven de Sabana Grande de Boyá. Okay. Cuando él está allá en nuestro pueblo, que nos vamos desarrollando, yo estaba ya aquí formándome y voy a Sabana Grande de Boyá y le dije, necesito que te vayas conmigo a Santo Domingo. Cuando llega a Santo Domingo nos mudamos en una piececita que la cubría mi hermano, que era el que conchaba, Willing, que había ya estado nombrado en una empresa. Cuando con la liquidación se compra un carro y se entra en una ruta a conchar. Okay. Con eso se le empezó a costear los estudios a Wilkin, porque dijimos como hermano que teníamos que salir por etapa adelante. En mi caso yo me fui primero, luego vino él, y mi otro hermano se dedicó a los negocios y a desarrollar esas etapas. Okay. Wilkin ahí, cuando lo traemos a estudiar, no había ya espacio en la escuela para él entrar, y yo pues hablo con la directora y le digo, no dejemos que se desperdicie un talento, vamos a hacerle un espacio a un joven que necesita avanzar. Ahí Wilkin entra a estudiar artes y oficios y se hace técnico en mecánica automotriz. Okay. Luego de hacerse técnico en mecánica automotriz, consigue su primer trabajo. En el trabajo, al entrar, a los 2 meses de trabajar, entró como mensajero de planta y terminó siendo supervisor. Ahí le entregan una camioneta, un ayudante. Okay. Y se va a desarrollar el muchacho. El muchacho siente que no encauzó en ese espacio y yo me veo desempleado y nos brindan un empleo, llega un empleo a la familia de que cuál de los dos debemos aprovecharlo. Yo le digo, no, aprovechalo tú, porque como yo me puedo desenvolver un poco más aquí en la ciudad, hazlo tú. Ahí Wilkin es nombrado en el Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Salud Pública, luego de que hacen la ley de la modificación del ministerio, que pasa a ser el proyecto de Servicio Nacional de Salud, Wilkin se va como asistente financiero. De allí Wilkin, desarrollando su plan, se negó a una práctica inmoral. Y en función a él negarse esa práctica inmoral, le llega su cancelación. Okay. Al llegarle su cancelación, Wilkin llorando en su motorcito que tenía un baja, entonces Wilkin en el camino me llama, me cancelaron. Y yo le dije, simplemente te están dando la oportunidad a tu próximo escalón de la libertad. Ahí Wilkin empieza a desarrollar los negocios y entra a construir un negocio de comida muy exitoso, pero en medio del camino hace su primera empresa, SAI Soluciones, y se dedicó a legalizar, a actualizar bases de datos de personas que necesitaban su servicio. Okay. Ahí entra también al tema de la asesoría financiera de algunas empresas, y Wilkin va desarrollando un pensamiento constante. En virtud a que yo analicé su interior y entendí que debía enfocarlo por el camino de la espiritualidad, desarrollamos una dinámica espiritual de ir a orar al mar. Okay. En el mar, durante todo ese tiempo, Wilkin va entendiendo los códigos libertarios del nuevo pensamiento. En función a eso, un día sentado en el mar, le digo, mi hermano, el destino te está seleccionando para cosas grandes, lo percibo y lo veo. Tienes que prepararte, porque Dios te coge para una gran misión. No sé cuál sea, pero percibo la fuerza universal de la energía transformadora y siento que dentro de ti hay un libertador. No sé con cuál tema el universo te va a enfocar, ni la existencia, pero hay una corona para ti.
Ahí Wilkin empieza a leer profundamente y a educarse financieramente. Uno de sus primeros libros que Wilkin empieza a cultivar es el libro Padres Ricos. Ya. Muy famoso. Ahí empieza Wilkin a conocer, en la lectura empieza a instrumentarse con John Maxwell. Admiró mucho el pensamiento filosófico gilsiano. Igualmente entró a una dinámica de un conocimiento superior. Cuando Wilkin empieza a desarrollar ese conocimiento, Wilkin deja de dormir. Y al Wilkin dejar de dormir, entonces yo me preocupo porque su sistema nervioso está tan alterado que está haciendo una misticosofía, una elevación de la fuerza a una conexión misticosófica superior. En ese sentido, yo empiezo a interpretar el fenómeno y decido ponerle atención permanente y dejo mis actividades de las cuales yo nutría. Yo construí una empresa llamada Resen. Okay. Y en Resen nos dedicamos a estructurar el pensamiento emprendedor en función al pensamiento que veíamos en la sociedad. Jóvenes marginados, nosotros le dábamos mentoría espiritual y esos jóvenes lo integrábamos a nuestro proyecto como centinela. Lo integrábamos a trabajar y a desarrollar sus habilidades en el campo de la mecánica automotriz. Okay. Una pregunta, disculpa que te interrumpa ahí mismo para que sigamos. Ya veo que desde hace mucho tú y Wilkin llevan una buena unión. Sí, tú claro. Siempre lo has acogido a él prácticamente como un hijo tuyo, porque he visto que en cada situación que él se encuentra o se encontraba, tú siempre estabas ahí como para darle ese soporte y todo eso. ¿Esa unión siempre ha sido entre ustedes dos o también con los otros hermanos, la familia? Bueno, nosotros dos siempre hemos estado más unidos que los otros hermanos. Peleamos mucho también, okay, porque su posición es heroica y además de eso, él tiene sus propias ideas, él ha construido su propio pensamiento y yo sí he mentoreado su desarrollo, porque cuando mi madre muere de cáncer, Ana Angélica Peguero, mi madre me pide antes de morir que vele por Wilkin. Ella, de todos mis hermanos, me enfocó mi misión con Wilkin, mi hermano, y eso me hizo sentir un alto compromiso. Okay. Al mi hermano salir a la luz pública, que no aspirábamos a eso, realmente a nosotros nos provocaron. Nosotros ver su niño crecer, su hijo, su proyecto, yo siempre le decía y he mantenido, vamos a hacerlo por etapas y vamos a hacerlo de manera gradual. Sin embargo, fuimos sorprendidos por los medios públicos y ahí entra una dinámica de una guerra mediática donde lo que nosotros interpretamos como una ayuda y lo que interpretamos como un desprendimiento y amor a nuestro prójimo, entonces entra a un estado de maleficio mental y maleficio verbal. En este sentido, yo veo que Wilkin dice que toda enfermedad empieza por la moral, según el pensamiento gilsiano, y también dice que mientras más obstáculos le acontecen a una persona de paz, es porque está más cerca del camino correcto. Sí. En virtud a yo saber que mi hermano no es un ladrón, es un tipo que se esfuerza al máximo por cumplir su palabra. Eso es lo que hemos aprendido y lo que se nos ha inculcado. Además es un tipo extremadamente leal. Cuando Wilkin me dice que por su idea él muere, y yo conociendo la profundidad de su interior y de su coraje, yo entonces digo, tengo que tomar en el asunto. Y yo salgo a los medios a defender en cuanto al proyecto 3.14, como empresa, salgo a defender la honorabilidad de mi familia y de mi hermano, porque la tensión social que nos crean, entonces genera una crisis nerviosa a la familia, y ahí es donde nosotros entramos en un leve bloqueo. Sí. En función a eso, yo salí a los medios a dar con profundidad y con claridad mental nuestra posición ante esa misión histórica que, aunque se ha querido sacar de su verdadero objetivo real, es una misión que tenemos.
La misión de prosperar, porque nosotros sabemos lo que es el hambre. Nosotros venimos de abajo. Nosotros sabemos lo que es dormir en el suelo. Nosotros sabemos lo que es sufrir. Nosotros sabemos distanciar el pensamiento terrenal y elevarlo a la dimensión espiritual de lo sobrenatural. Claro. Y es por eso que en Wilkins lo que habita es un pensamiento superior. Y cuando la lógica termina, entonces entra lo sobrenatural sin distanciar su fuerza de la realidad ni del pragmatismo. Sí. Una pregunta, Wilton. Ahora que tú mencionas el tema de la crisis nerviosa por base a la reputación que ya se crea en los medios, porque hay algo que pasa en las redes sociales que la gente no conoce, y es que no todo es como la persona lo ven detrás de la televisión. Otra cosa es lo que vive la persona que está pasando el momento de reputación en ese momento, ya sea a favor o en contra. Yo sé, hasta donde tengo entendido, ustedes tenían ya una reputación social en el lugar donde habitaban y todo eso, pero se da la oportunidad donde entran a los medios de comunicación, que eso creó un gran impacto, plataforma tras plataforma y todo eso. Yo creo que tú me cuentes cómo se dio la primera oportunidad de usted presentarse en las redes sociales y cómo impactó eso al nivel de la compañía como también al nivel personal, con las críticas, los comentarios y todo lo que se decía. Nosotros somos ausentes de temor y asombro. El miedo para nosotros es una oportunidad para crecer. Y siempre he tratado de inculcar eso en Wilkins. Igualmente, cuando llega cualquier situación, nosotros alimentamos la fuerza de la espiritualidad y el respaldo divino, sin mezclar negocios ni ningún tipo de actividades con religiosidad. En este caso, cuando los medios aparecen a nuestras vidas, simplemente nosotros, más bien él, porque es la figura, yo digo, bueno, estamos ante la presencia de una realidad. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de resistencia a la sociedad. Tú lo que le estás sirviendo a la sociedad. Y por tal, ponte de frente como un soldado, dale el frente a tu idea y dalo todo por tu proyecto. Porque tu proyecto está certificado con una legalidad, es una empresa constituida, con su RNC, con su razón social y sobre todo con sus proyecciones y su plan estratégico. Nosotros entramos a un FODA científico al pueblo y el FODA lo hacemos con 3.14. Sin embargo, el pueblo no nos ayudó a interpretar los escenarios, la efervescencia del pueblo, un pueblo deprimido en la pobreza, sumergido en las dificultades. Nosotros personalmente, te lo puedo decir, que Wilkins se involucró tanto con el pueblo que descuidó detalles. Esos detalles, es evidente que ante un fenómeno de esa naturaleza, esos detalles tuvimos que empezar a corregirlo. Ahí es donde yo tengo que entrar a lidiar con el pueblo psicológicamente y a concienciar y a concientizar al pueblo del proceso de prosperidad que le había llegado. Ni siquiera el pueblo estaba preparado para esto. Y esto es lo que hace que el propio pueblo empiece a hablar del proyecto y los medios, tengo que ser honesto en esto porque esta información tiene mucho valor para tus inquietudes y todo el que pueda ver esto. Debo decirte que los medios empiezan a acosarnos, precisamente porque entiendo que el proyecto que Wilkins ahora mismo mantequilla con 3.14, posiblemente manos oscuras, sectores que se están viendo inicialmente afectados, no han interpretado que esa misma dinámica económica que se está moviendo en los pueblos para que los pueblos construyan un pensamiento corporativo de su fuerza, es la misma dinámica que va a llegar a pagar los bancos, los atrasos, la deuda. Eso se traduce en una liberación de esa preocupación que tiene ese pueblo y eso inmediatamente se invierte en la emoción del pueblo y el pueblo lo que hace es sonreír diferente. Ese pueblo no se conocía. Sabana Grande de Boyá no existía en el mapa. Sabana Grande de Boyá, un pueblo olvidado. Cuando empezamos a motorizar y a ver el pueblo y a exhibirlo,
todo el mundo empieza a comprar fincas. Otros se empiezan a motivar a invertir en el pueblo. La dinámica empieza. El empleado que posiblemente estaba esperando un año para resolver un problema económico, entra al programa de prosperidad en cuanto al andamiaje de negocio y empieza a ver una solución diferente. El que se estaba por tirar el lazo por la deuda, ese entonces empieza a vernos como una solución. Y digo vernos porque me involucra el apellido, aunque institucionalmente no estoy ligado a las transacciones de Wilkin y 3.14 porque él tiene su socio. Sí. Y no me estoy limpiando como Pilato, sí estoy comprometido moralmente a defender la integridad del proyecto y a defender esa idea que representa un pensamiento revolucionario para los pueblos deprimidos. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Wilkin interpreta entonces con el equipo necesidades elementales del pueblo. Déjame decirte que cuando mi madre entra a la etapa de cáncer en el cuello uterino, muchas veces en su etapa de transición de su enfermedad, tenía que venir en vehículos públicos porque no podíamos traerla. Y mi madre padeció mucho en el camino, sufrió muchos dolores, lo sufrimos. Y siempre nosotros decíamos, como la ambulancia del pueblo está dañada, tirada en un patio por ahí, un taller, no hay nadie como que se interese. Y las ambulancias, una ambulancia que está funcionando allá, cada vez que se tiene que mover al pueblo hay que pagar. Y gente que no tiene los recursos para pagar esa ambulancia, ¿qué van a hacer? A asumir su derrota. Entonces ahí es donde Wilkin me dice, hermano, ¿qué tú crees si en nombre de nuestra madre le donamos una ambulancia al pueblo? Y yo le dije, de acuerdo a la meta que tú tienes como misión, eso está en tu agenda, procede. Entonces ahí es donde el equipo se reúne, se compra la ambulancia y no la querían recibir en el hospital. Tampoco la querían recibir las otras instituciones que le competen. Entonces nosotros decidimos hacer entonces la Fundación 3.14, rotular la ambulancia con 3.14, pasarle la flota al hospital y ponerle el número de 3.14 de la ambulancia a nombre de todo el pueblo, con la disposición y el desprendimiento de pagar nosotros mismos el chofer como empresa y de nosotros cubrir los viáticos, cualquier tipo de medicamento y todo lo que se necesite. Una cosa, Wilton, en base a todo lo que usted me ha podido decir, creo que puedo sacar como conclusión que luego de este impacto que han tenido ustedes, tanto Mantequilla como la compañía en sí, 3.14, se puede resumir con todo lo que usted me ha dicho, que en cierto punto ha crecido la economía o cierto interés en lo que es la ciudad de Sabana Grande de Boyá. Claro que sí, ha crecido de manera muy objetiva, porque de hecho, cuando los clientes reciben su beneficio por su inversión, nosotros tenemos un programa de concientización para que esos recursos él sepa bien administrarlo, bien dirigirlo y bien invertirlo. Y en nuestro pueblo no hay derroche. En nuestro pueblo hay gente que tienen ya marcado un objetivo específico para que puedan hacer inversión inteligente. No te voy a dudar que estamos manejando algunas problemáticas, fruto que desde que entra el ciclón Fiona, el huracán Fiona, a mi hermano le congelan las cuentas bancarias. Al congelarle las cuentas bancarias, evidentemente fondos que estaban para hacer metodología, multiplicar valores y prosperar el plan de institucionalidad del proyecto, en automático nos genera un atraso. Fruto de eso, la guerra mediática no permite que el equipo operativo se concentre en el trabajo. Nos generan una distracción mediática, una distracción moral, pues lo veo como un plan orquestado para que se detenga el procedimiento. Al detenerse un poco el procedimiento, a esta altura de hoy, hay personas que le estamos organizando su programa de pago y de orientación, porque los fondos que tiene la organización es para cumplir con su objetivo principal, que es no quedarle mal a ninguna de esa gente, de ese pueblo. Ahí está el dinero del motorista,
ahí está el dinero del ama de casa, ahí está el dinero del cañero, ahí está el dinero del peluquero, ahí está el dinero de todo ese pueblo que confió en 3.14 y en la honorabilidad de mi hermano para que pueda conducirle ese pensamiento financiero. Okay. Una pregunta, Wilton. ¿No hay máximos ni mínimos de inversión en la compañía? Con respecto la compañía como tal, en su momento me imagino que usted va a tener al presidente de la compañía que le va a poder profundizar. Sin embargo, nosotros lo que en este momento nos compete velar por la salud moral y la salud espiritual del proyecto. Okay. Y sobre todo la dignidad de nuestra familia. Sin embargo, en función a lo que me puedo ver, allá hay un programa que se llama el programa Platinum, Premium y Gold. En esas categorías los clientes hacen sus inversiones, fijan inversiones. En función al monto que usted llega a negociar, nosotros entonces en función a la escala de los montos, hay una escala de valores de negocio y se traza un documento donde se da por escrito el acuerdo, se pone la fecha en donde usted va a obtener su inversión, la ganancia de su inversión, y en función a eso, usted cuando llegue ese momento, decide si sigue o si se lo lleva. Okay. Al momento, nosotros no tenemos límite, digo nosotros porque es lo que veo y claro, conozco la filosofía del discurso de la empresa, no hay límite en función a los valores, pero todo límite se hace objetivo en la planificación del negocio y en la planificación del tiempo. Okay. Ya que usted me menciona que usted maneja más lo que, o se maneja más lo que es el área moral y social y todo eso, ¿cómo han manejado ustedes, ya que ustedes han tenido un gran impacto en las redes sociales, radio, en todos los lados, todo lo que se llama plataforma digital? Me encuentro raro porque yo mismo lo he buscado, no sé si estoy un poco perdido en ese punto, redes sociales de lo que es la compañía o del mismo Wilkin, que quizá ustedes puedan manejar las críticas, las falsas noticias que aparecen, como yo he visto varios videos que ya he visto que Wilkin ha aclarado, que si lanzando dinero, muchos videos que han salido a las redes sociales diciendo que supuestamente es mantequilla, y ustedes no tienen una plataforma digital, unas redes sociales donde puedan defender todos esos puntos. Me disculpa que le teorice un poco en esa parte. Sí. Nosotros tenemos otro tipo de visión en función a todo lo que es el sistema. Sí, las críticas y todo eso. Nosotros no permitimos que nadie nos altere nuestra paz, porque hay un pensamiento filosófico y un pensamiento doctrinario de todo lo que hacemos. Son 7 cosas que atrasan y repelan al ser humano, según el pensamiento gilsiano: celo, ira, envidia, descontento, falta de autocontrol, temor y orgullo. Esos son los 7 elementos que están de manifiesto en todo el que hace una crítica destructiva a un pensamiento que lo que vino fue a servir. Hay 4 operaciones para solucionar un problema: afirmación, negación, discusión y solución. Otro pensamiento doctrinario gilsiano. En función a esos pensamientos, a nosotros no nos llama la atención lo mal que digan de nosotros. El que busca destruirnos, lo que hace es hacernos más fuertes. Y como tenemos eso como base filosófica, nosotros dejamos que digan. El tiempo se encarga, como dijo Charlie Chaplin, el tiempo es el mejor autor y siempre ha de tener un final perfecto. El pensamiento de Hernán Goitin dice que el trabajo en equipo divide los esfuerzos y multiplica los resultados. Esto es un equipo que está trabajando una idea que está ahí a la vista de un pueblo, está funcionando un poco con leves dificultades, que es inevitable que el pensamiento que tenemos ha de solucionar todo lo que es el camino de 3.14 por honorabilidad. Siempre te digo esto, es inevitable que la experiencia, la visión y sobre todo la posición moral en la que estamos comprometidos, nosotros dejemos que ese proyecto pues sucumba, se caiga. No hay posibilidad de eso. Solamente ese proyecto se acabará cuando este mundo se acabe, porque el proyecto está contemplado a pasarlo de generación en generación. Okay. Y ya el niño más pequeño de mi hermano está empezando a dominar álgebra con 5 años.
Ya. Que está teniendo oportunidades que no tuvieron ustedes Claro. por la situación de aquel tiempo. Venimos de un pensamiento de mucho sacrificio. Ok. En base a todo eso, lo que usted me ha dicho, es claro que también son seres humanos. Son seres humanos que pueden tener alta y pueden tener baja. No Normal, todo puede ser perfecto, por más teoría y más planificación que haya para evitar toda esa derrota. ¿Cuál ha sido ese punto más bajo que usted considera que han tenido emocionalmente luego de que comience el proyecto 3.14? En ese sentido, no es que uno sea suprahumano, pero es inevitable que cuando uno se prepara para los acontecimientos que vienen, automáticamente lo que nos quede es afrontarlo y despejar todo lo que sea problema como variable. Cuando a nosotros nos llega un problema, nosotros lo vemos como una oportunidad para despejar la variable y seguir al próximo nivel. No es que seamos heroicos, no es que seamos suprahumanos. Nosotros estamos diseñados para enfrentar cualquier situación que nos corresponda, que la vida nos ponga como reto. Y es la verdad, lo único que te puedo decir. Nosotros no conocemos el miedo, nosotros no conocemos la derrota. Las derrotas nosotros las interpretamos como oportunidades para crecer, los retos como desafíos. Claro. Y las adversidades como oportunidades. Entonces, cuando uno está nutrido de ese pensamiento, es inevitable que el éxito tiene que entregarse a nosotros. Andamos detrás del éxito. El éxito nos pertenece y el éxito tiene que entregarse. Claro. Los libertadores salimos a buscar el éxito. El éxito está compuesto por una sociedad que amerita que sea redireccionada en un pensamiento próspero. Los pueblos tienen que prosperar. Y todos los que tienen los recursos de los pueblos estancados tienen que darse la oportunidad de que esa avaricia que se convierte en un conflicto de ambición pueda interpretarse y subir a la escala de entender que un día nos vamos de esta tierra, hermano, y nada nos vamos a llevar. Ahora, eso no quiere decir que malgastemos lo que tenemos para mantener nuestra dignidad activa y viva. Claro. Es lo que te puedo decir, hermano, no hay miedo. Con respecto a lo que estuvimos hablando al principio, de los inicios de Mantequilla, cuando empezaron sus estudios y todo eso, que fueron aprovechando oportunidades, porque las oportunidades eran un poco escasas en ese momento, y cuando se presentaba una, pues se turneaban uno con el otro, y se dio un momento, recuerdo, que usted estaba contando, donde usted decide cederle una oportunidad que había, porque ya usted tenía una preparación. ¿Qué preparación usted ha tenido académicamente con respecto a su vida personal? Bueno, a pesar de mi preparación académica, yo siempre he sido un autodidacta del pensamiento y no es como jactancia. Tengo un espíritu creativo y sobre todo entiendo profundamente el método científico y en este caso soy un tipo que persigue los misterios. El misterio es el desconocimiento de la verdad por falta de una prueba. Yo estudié teología, fue en mi campo religioso, teología, pastoreé una congregación, dirigí muchas organizaciones en el plano comunitario, en el plano social y en el plano religioso. Cuando entra a la muerte de mi madre, yo experimento una caída emocional muy dura y ahí es donde se interrumpe un poco mi trayectoria. En ese mismo instante yo estaba ya estudiando en la Universidad Holística de la Florida, psicología holística. Ahí es donde hago mi PhD en psicología holística, que tiene como objetivo principal el estudio del ser, en su estado mente, cuerpo y espíritu. En función a mi carrera, me dedico más a lo que es la orientación del ser. Las personas que no han logrado encauzar su destino, ni su propósito, ni su causa, pues cuando vienen a mí, yo lo tomo y lo que hago es que identifico qué debo fortalecer en su aspecto moral, espiritual, okay, o en su aspecto biológico. En función a eso, trabajo mucho la medicina natural y en función a la naturopatía, empiezo a reformar lo que es la bromatología del ser humano en su comportamiento. En función a tu tipo de sangre,
tú tienes que tener una alimentación, y la alimentación automáticamente es lo que te va a ayudar a que tu sistema nervioso, tu sistema autónomo pueda responder en función a un comportamiento relacionado como tú te alimentas. En función a eso, me he dedicado a tomar personas de la calle, especialmente enajenados mentales, en el campo de la salud mental, y es un trabajo que lo hago muy discreto, pero ahí están muchos que hoy están en iglesia. Una de las tesis social que hice fue dedicarme ahí a los puntos donde los muchachos estaban desorientados, consumiendo sustancias prohibidas, y esos muchachos de noche salía a reclutarlos bajo un liderazgo que teníamos, que le decimos los centinelas. Hicimos la institución Líderes Centinelas. De hecho, donde quiera que vamos, cuando decimos centinela, los que conocen el código centinela dicen siempre fiel, porque fue una misión que durante muchos años se dedicó a recolectar enajenados mentales. Mi hermano me daba soporte con los alimentos de esos jóvenes, y mi hermano se dedicó a trabajar en ese campo. Yo no he sido muy apasionado con el dinero. Realmente yo amo más la sabiduría. El dinero lo veo como un medio para lograr cosas, pero solo necesito lo necesario para vivir. Ok. Esa pregunta, ahora voy a aprovechar que usted menciona eso, porque he visto que ustedes tuvieron un tiempo donde cada uno decidió tomar su camino, obviamente, como era lógico, cuando entran en edad, donde Mantequilla ya había intentado emprender con varios negocios, había tenido sus altas y sus bajas, mientras usted, por otro lado, pues también se nutría económicamente de una manera u otra, que más para adelante, si quiere, me puede contar pues, cuáles trabajos ha tenido y todo eso. Pero en ese momento donde Mantequilla, pues luego de todos los negocios que había tenido, emprende 3.14, me imagino que yo tenía sus cuestiones por otro lado, donde se nutría, no sé si era empleado o qué pasaba, pero en qué momento se sale usted de donde estaba para empezar a trabajar con Mantequilla. Yo siempre, nosotros en un momento de crisis, en pandemia, pero post pandemia, yo estaba dedicado a la asesoría filosófica de políticos, y yo cobraba por orientar a políticos. Era una de las fuentes de la que me nutría, y en función a eso pude acumular algunos recursos que me permitían sostenerme. Déjame decirte que ahora es que yo decido tener un hijo, y mi hijo tiene 2 años, a mis 40 años de edad. No fui muy apasionado al tema de las mujeres, ni de ser un tipo de naturaleza, no. Pero entendí que debía ser una familia, y en esa fase estamos. Entonces, un día en la iglesia, yo digo, tengo que hacer una idea que me permita ayudar personas a construir su fuerza laboral y a poder trabajar a favor de su familia. Ahí en la iglesia, en oración, me llega el nombre de RECEN, y hacemos lo que es redes estratégicas de servicios múltiples corporativos. En su fase inicial empiezo a diseñar el proyecto. Entonces, como yo no tenía dinero para sustentar mis ideas, se me ocurre dedicarme a hacer dinero sin dinero. ¿Cómo es eso? Esa es la especialidad de nosotros. Cuando empezamos a hacer dinero sin dinero, yo entonces identifico algunos dealers de vehículos, y en esos dealers de vehículos yo me le ofrecí como vendedor, y me di un buen vendedor. Y cuando llego aquí a Santo Domingo, tengo la oportunidad de vender una primera casa en 5 millones de pesos, y me gano una comisión de 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos, yo compro un carro clásico, logro vender ese carro clásico en 500,000 pesos. Al vender ese carro clásico, empiezo a comprar entonces carros chatarra con sus documentos, y entonces establezco un centro de operaciones para vender piezas de vehículos. Okay. Cuando empezamos a vender piezas de vehículos, el negocio prospera, porque aparte de eso yo soy mecánico automotriz, aunque más bien en ese campo también brindé asesoría a muchas personas que cuando ya en su vehículo, su fallo no podían llegarle, me llamaban, y yo por teléfono
brindaba la solución y cobraba. En ese sentido empezamos esa dinámica de negocio. De esa dinámica de negocio yo emprendo entonces 5 puestos de empanada. Okay. Los puestos de empanada los pongo a producir también porque a las empresas que le fui a dedicar, a pedir trabajo en ese entonces, no me brindaban trabajo. Okay. En ese instante entonces yo compro 2 carros y los pongo entonces a conchar. Esos carros me daban un ingreso de 1,000 pesos diarios. Esos 1,000 pesos diarios yo no los tocaba, los ahorraba. Y logré hacer un fondo y con ese fondo empecé a cubrir mis necesidades y hice un plan de sostenibilidad de los proyectos. Y en ese momento cuando Wilkin iba a buscar ayuda donde mí, yo nunca, imagínate, un hermano emprendiendo, desarrollando ideas, ¿qué pueda tener yo que él no necesite, que yo no se lo ponga a la disposición, que entienda que él debe tenerlo? Empecé a entregarle esos recursos a Wilkin. Wilkin empieza a desarrollar su metodología y nosotros, toda la familia, empezamos a vender carros para sostener el plan de 3.14, a salir de bienes para sostener la idea de 3.14, y ese niño que hoy ven que sale a la luz tuvo su historia. Claro, que ya veo que no fue algo simplemente personal, fue algo grupal y corporativo. Él nos convenció a todos. Cuando él me lleva la idea de 3.14, a las 3 de la mañana, me dice Jeremías 33.3. Yo tengo una pizarra de analítica. Y ahí él me toma la pizarra, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bajo ese misterio me dice, hermano, ya logré perfeccionar la fórmula. A partir de hoy, no más problemas en la familia. Y ahí es donde Wilkin empieza a desarrollar su plan, a estructurar su plan. Cuando yo veo que los resultados están basados no en la excitación de la imaginación, sino en el pragmatismo de la idea, ahí es donde yo digo, espérate, aquí estoy ante la presencia de un fenómeno. Me quito el sombrero ante ti, hermano. A partir de este momento, yo me constituyo en tu centinela. Cuando yo veo la objetividad de la idea y la característica de la idea, yo suelto todo. Y me dedico a mentorear a mi hermano para que ese fenómeno de tanto poder no vaya a intervenirle sus emociones, su ego. Y empiezo a trabajar con él todo un proceso de reforma, de reseteo de su cerebro. Y ese es el producto que está ahí. Eso es, me imagino, mucho antes de que salga a la luz todo lo que es mantequilla, 3.14 y todo eso. Mantequilla es mi papá. A mi papá le dicen mantequilla porque él vendía panes y siempre andaba acompañado de la mantequilla a lugares donde las personas no tenían acceso. Mi papá también, como él era pelotero, y cuando mi papá fue rico, mi padre perdió su fortuna porque mi papá todo lo que pudo acumular se lo daba a la gente. Él no acumuló. Mi padre era tan tal que cuando el play se mojaba en la explanada del play del pueblo, él le sacaba la gasolina a su vehículo y le encendía el play para secar y convocar el juego. De ahí sale también su nombre de John Tamargo. John Tamargo Mantequilla. John Tamargo porque lo amargo, él buscaba la forma de ponerlo dulce. Un hombre alegre, un hombre de espíritu joven, un hombre con voluntad de trabajo, un hombre que nunca se le ha negado a nada en cuanto a lo que le puede proporcionar el pan de nosotros. Ese picapollo, cuando mi padre como camionero tenía que irse a los pueblos a llevar mercancía, ese picapollo todos los sábados nosotros lo esperábamos hasta las 3 de la mañana como hermanos y nos levantábamos con hambre a comérnoslo. ¿Comprendes? Sí, sí. Sí, damos gracias a Dios por permitirnos nacer en República Dominicana. Un pueblo alegre, bueno, un pueblo amoroso, un pueblo en su profundidad, que es lo que sufro, un pueblo que carece de la conciencia de sus valores, de sus riquezas y sobre todo un pueblo que merece que podamos reformar la tesis social
de su avance y su desarrollo. República Dominicana necesita una tesis social. República Dominicana necesita revisar la historia para no seguir perdido en ella. Y para no morir por ignorancia, nosotros lo que hemos hecho es informarnos de los procesos metódicos, los procesos científicos, para poder aportarle a los gobiernos y al Estado las soluciones en base a nuestras experiencias y nuestros análisis de cómo es que se resuelven los pueblos. Los números no podemos verlo en teoría. Los números necesitamos verlo en teoría líquida. Los números los necesitamos verlo en los supermercados. La gente abasteciéndose de sus necesidades. Necesitamos ver los números en el desayuno de ese niño que necesitamos preparárselo para que vaya satisfecho a la escuela. Necesitamos ver los números en esos universitarios que necesitan comprar su libro, cubrirse sus pasajes para no detener su causa. Ahí es que queremos ver los números, no en teoría. En los hospitales queremos ver los números. Cuando los hospitales necesitan abastecimiento del Estado, nosotros queremos ver los números en los verdaderos corazones deprimidos. Hay que darle la oportunidad a que los hombres que queremos emprender y queremos hacer, no nos corten las alas, déjennos volar. Déjennos volar con conciencia de éxito, con conciencia de causa y con determinación y coraje. Wilton, no sé por qué toda su ideología y sus pensamientos me traen mucho a la mente lo que es la política. Incluso estuvimos hablando un poco detrás de cámara. Y quisiera saber, ya que usted es parte de lo que es la corporación en el ámbito moral, social, y ahora tiene mucho más oportunidades que quizás la que tenían antes, porque hoy podemos ver éxito y todo eso, y usted que ha sido asesor político, como me ha estado contando en sus antecedentes, ¿tienen algún pensamiento político o iniciativa política ustedes luego de todo este acojo del pueblo? Que muy bien sabemos, aquí hay dos factores. Un factor personal como Mantequilla, que ya aparte de lo que es un dueño de compañía 3.14 exitoso, donde muchas personas quieren invertir, pues también se ha convertido en un personaje de las redes sociales. Y son cosas que si las juntamos pues pueden dar buenos productos políticos, más la ideología y el pensamiento que usted tiene. ¿Ha pesado 3.14 usted en lo personal más adelante invertir en la política o ser lanzado como político? Siempre yo he cuestionado la metodología política de la República Dominicana, porque República Dominicana no predomina un pensamiento político, predomina un pensamiento electoral que cada 4 años, en función a la coyuntura de las ideologías políticas y las tendencias políticas o los intereses políticos, porque los intereses personales han secuestrado las ideologías libertarias de los pueblos. Y es natural que en función a la política, sí, yo tengo formación política, criterios políticos muy claros, metodología política y sobre todo en el campo de lo que es la política del servicio, porque la política es el arte de servirle a los pueblos, interpretando necesidades y brindarles soluciones colectivas. De las soluciones colectivas salen las soluciones personales. El método político en República Dominicana yo lo considero fallido. Okay. El método político o la metodología de los políticos en República Dominicana la considero fallida porque ha sido siempre inclinada a un grupo social. Y se han olvidado de las necesidades de ese pueblo que lo elige, de esa constitución que nos corrige los fallos, y fíjate todas las modificaciones que le hacen a la constitución, más en función a protección de intereses que a beneficio de un pueblo. Entonces, en función a eso, es inevitable que en su momento la política nos va a llamar y nosotros no podemos ocultar eso, ni vendernos como al momento. No hay ningún tipo de aspiración política. Al momento hay un pensamiento social que puede servirle de hecho como tesis a los políticos que no están funcionando como políticos para que el pueblo no perciba su riqueza. La patria que nos dejó Duarte nos la dejó con oro. La patria que nos la dejó Duarte y los trinitarios nos la dejó con riquezas naturales. La patria que nos dio ese creador nos la dejó libre. Sin embargo,
nosotros mismos, por ser esclavos de nuestras ambiciones, la estamos cada día más sometiendo a la esclavitud y a la pobreza. Yo hago un llamado a los políticos de República Dominicana que tengan presente que no nos vamos a llevar nada y que el pensamiento mío no está basado en una resignación existencial, sino en una realidad. Todo el que acumula lo que no le corresponde entra en un estado kármico y es natural. Yo he visto que la mayoría de los políticos mueren de cáncer, no disfrutan lo que tienen, quieren acaparar todo para ellos. Pero señor, ese pueblo que lo eligió a usted como su autoridad institucional para que usted interprete sus necesidades y lo ayude a crecer, ¿cómo es posible que usted se dedica a ponerle su propio stop? No vale la pena. Si no se va a servir con amor, con pasión al pueblo, con sentimientos por los pueblos, no vale la pena. Yo creo que una falta de respeto aspirar a un cargo, consciente de que después que logre el objetivo, le va a dar la espalda a ese pueblo. No, eso no vale la pena. Al momento, conectado con el pueblo, es uno de nuestros proyectos sociales que va a la calle a concienciar y a concientizar un nuevo modelo de pensamiento social, pensamiento económico, pensamiento espiritual y pensamiento político. Porque hasta en el campo religioso, en el campo eclesiástico, República Dominicana necesita una real reforma, no un cambio. Se ha intentado el cambio, se ha intentado, y con esto no estoy quitándole valor a la consigna del Estado, del gobierno, que fue su tren de campaña. Nosotros no necesitamos un cambio. El pueblo necesita una cirugía social, una cirugía política y un desprendimiento de aquellos que tienen los recursos del Estado, los recursos del pueblo, que lo pongan a caminar. Que le den vida a las cuentas bancarias, que le den vida a los negocios, que pierdan el miedo de invertir en su pueblo, que le devuelvan la confianza a ese pueblo que confió y ha confiado y hemos confiado en ellos. Claro. Wilton, no quiero abusar mucho de la oportunidad, entiendo que ya seguro estamos un poquito cansados, ya llevamos un rato, yo sé que si seguimos aquí hablando ninguno de los dos nos vamos a cansar, pero quisiera antes de culminar la entrevista, aprovechar el momento ya usted como parte de la compañía, encargado de la moral, de la social, ¿qué mensaje usted da para todos sus socios públicos que quizá en algún momento se está viendo necesitado acercarse a usted y todo eso? ¿Qué mensaje le da usted a la población ahora mismo que está concentrado y enfocado en lo que es mantequilla, que de una manera u otra quiere llegar a ustedes? Dijo Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Decirle y reiterar ese pensamiento de nuestro maestro Dr. Gil, rector Ram Rap, cuando dice que mientras más obstáculos le acontecen a una persona de paz, es porque está más cerca del camino correcto. A todos ustedes que han decidido emprender un sueño, no lo abandonen. Los sueños tienen que estar nutridos de realidades, pragmatismo, firmeza, espiritualidad y sobre todo, nunca viole las leyes de tu interior. En tu interior está todo, pueblo. Consulta tu conciencia, consulta a Dios, acércate siempre a aquellos que te pueden dar un buen consejo. Ten presente, somos el resultado de las 7 personas con las que más nos reunimos a diarios. Si nos reunimos con personas conflictivas, es evidente que la atracción ha de ser un pensamiento conflictivo. Si nos vemos con personas y nos reunimos con personas de aura, de fe, de pensamiento positivo, es inevitable que el éxito tiene que entregarte la corona. Agradecido de ti, muy profesional y sobre todo muy capaz. Créeme que de acuerdo, veo que eres O positivo, de acuerdo al iris de tus ojos, ¿cierto? Es una facultad. En función a eso y a tu lenguaje corporal, tú estás en el destino profético de un reino que te pertenece. Y como ha dado por gracia lo que por gracia ha recibido, yo quiero que sepas
que esta república ha de entregarte tu corona. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano. Y nada, mi gente, ya ustedes saben, suscríbanse al canal, denle like a este video. Esto fue todo por hoy. Esto fue Bajo Presión TV Show.